Bueno, hola a todos, bienvenidos a la Fundación para el Progreso, muy buenas tardes. Bienvenido a una nueva sesión del ciclo de Crítica y Política. Hoy nos acompañan dos grandes invitados para hablar uno de los temas más controversiales que hemos vivido en este proceso constitucional, que es sobre qué significa que Chile se convierta en un Estado plurinacional. Y para eso hemos invitado a dos personas. La primera de ellas es Carol Baum. Es abogada de la Universidad Católica de Chile, tiene un máster en Políticas Públicas en la Universidad del Desarrollo, fue subsecretaria de Carabineros en el primer mandato de Sebastián Piñera y también fue subsecretaria de la Niñez en el segundo mandato de Sebastián Piñera y actualmente es convencional por Chile Vamos, representando al Distrito 15. También nos va a acompañar Richard Caifal, que se va a unir en cualquier minuto. Él es abogado de la Universidad Mayor de Temuco, es el ex gobernador de la provincia de Cautín y director ejecutivo de la Fundación Raquiswam, ¿ya? Un centro de estudio indígena. Y bueno, quien modera hoy este panel, esta conversación, es Juan Lagos. Él es investigador acá en la Fundación para el Progreso, es formado en el Instituto Nacional, estudió Derecho y Filosofía en la Universidad Católica, donde también fue presidente del Centro de Estudios del Centro de Estudiantes de Filosofía y ayudante de las cátedras de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Filosofía del Derecho y Filosofía Social. Así que bueno, le damos un fuerte aplauso a nuestros invitados y damos inicio a nuestra actividad. Bueno, Diego, muchas gracias. ¿Sí? ¿Está bien el audio? ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes y también a quienes nos acompañan desde las redes sociales. Ahora llega un momento en el que me creo streamer, ¿no es cierto? E invito a todos, ¿no es cierto?, que se suscriban a la página de la Fundación para el Progreso y, si ya están suscritos, que pongan un clic a la campanita para que sigan nuestros contenidos que vamos subiendo a diario. Bueno, Carol, obviamente aquí los protagonistas eres tú y Richard, que se nos suman. Yo solamente una de las cosas que me gustaría decir para empezar con el tema de la plurinacionalidad es que es un concepto que no se entiende muy bien. Que no se entiende muy bien, ese resulta ser el primer punto. Y el segundo punto es que cualquier persona que intente aproximarse honestamente al problema de la plurinacionalidad tampoco va a lograr un gran resultado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque incluso quienes defienden la plurinacionalidad, ya sea en Chile como en Bolivia, que es donde viene, ¿no es cierto?, el origen de este concepto político-jurídico, tampoco entregan muchas luces, ¿no es cierto? Yo solamente, para empezar, me gustaría citar de un libro que se llama Identidad Boliviana, que es de Álvaro García Linera, que fue vicepresidente de Evo Morales y todo el mundo le atribuye, ¿no es cierto?, que es el cerebro del proceso, que yo obviamente dije, bueno, hay que ir a la fuente, claramente, y quiero que presten atención a esta definición que nos da Álvaro García Linera. El Estado plurinacional es la constitución de la totalidad de los sistemas de poder estatal a partir de la plurinacionalidad como plurinacionalidad, es decir, como poder de Estado e institucionalidad gubernamental, cultural, educativa, económica e histórica. En términos estrictos, ojo, cuando alguien te dice en términos estrictos, es decir, aquí te voy a aclarar todo en la definición. En términos estrictos, porque ya cuando dice Estado plurinacional, lo hace a partir de la plurinacionalidad como plurinacionalidad, uno dice, bueno, no entiendo nada, pero ahora viene, en términos estrictos, ¿ya? El Estado plurinacional es una forma de Estado que corresponde a la forma social plurinacional. Es decir, un completo desorden, un completo argumentos circulares, es decir, en la misma definición está el mismo contenido de la palabra, es decir, realmente una cosa sumamente desastrosa. Bueno, yo con eso quería abrir. Ahora voy a contar un poco el formato, que va a ser que Carol va a tener 7 minutos para desarrollar el tema, lo mismo que Richard. Después vamos a conversar un poco nosotros y luego vamos a dejar abierto el micrófono para el público, así que también para que estén atentos. Así que muchas gracias, Carol, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a todos los que están acá y los que nos están viendo.
Bueno, ya es harta gracia que hoy día a esta hora haya gente acá interesada en este tema, porque la verdad es que muchas veces los asuntos públicos no son de interés de tanta gente y eso también es parte de lo que tenemos hoy día como consecuencia de un país en crisis. Así que, bueno, tal como tú decías, o sea, si yo hace un año, y esto lo pregunto en todas partes, en mi distrito, yo soy de la región de O'Higgins, les hubiera preguntado a ustedes qué significa que Chile sea un país plurinacional, me hubieran dicho, ¿de qué me estás hablando? Y si le hubiera dicho, ¿cuántas naciones hay en Chile? Me hubieran dicho, no me hubieran entendido la pregunta, de hecho. Cuando se lo hubiera explicado cuántos distintos pueblos originarios, me hubieran dicho... ya, no sé, los mapuches, y me hubieran nombrado un par más, que probablemente le enseñaron que estaban extintos muchos de ellos, que hoy día tienen escaño reservado. Entonces, ese es el nivel de confusión que genera en nuestro país. No es un tema que haya estado instalado por mucho tiempo, un conflicto permanente, sin perjuicio de lo que significa el conflicto en la Araucanía, pero que hoy día uno esté hablando de que los Coya, o que los Yaganes, que los Cahuáscar, que los Selkman estén pidiendo escaños reservados y todo, es una cosa que fue artificialmente creada desde una izquierda internacional que le preocupa este tema, porque es una forma de cooptar los intereses de ciertos grupos, bueno, una cosa muy estratégica. Y por otra parte, el tema de la plurinacionalidad es muy claro cuando que esta explicación que hace García Linera, o la no explicación, tampoco es casualidad, porque es un concepto, yo esto lo aprendí de Ricardo Neumann, que ustedes lo ubican aquí en la FPP, es un concepto que se llama el significante vacío, que es en el fondo algo que no tiene nada adentro y que se rellena de acuerdo a mis intereses propios, ¿cierto? O sea, no sé si me escucha, va a haber entendido, habría explicado como él quería que lo explicara, pero eso es. Entonces, por eso cuando uno le pregunta, o sea, por eso García Linera no tiene una respuesta. ¿Qué es la plurinacionalidad? Es ser plurinacional y plurinacional es la plurinacionalidad y así, ¿cierto? No hay nada. Y por eso cuando uno le pregunta a los defensores de la plurinacionalidad, te dicen, es un concepto en construcción. Y uno dice, ya, pero es súper grave que nos definamos como Estado, y la característica de este Estado es un concepto en construcción, porque la verdad es que entonces no es nada y se puede rellenar de la forma que queramos, y después de todo, o antes que nada, la Constitución es la carta fundamental que nos rige, tiene la supremacía, por lo tanto, la verdad es que el riesgo de que haya un significante vacío en la línea número 1 o 2 de la Constitución de la República, bueno, la verdad es que es bien preocupante. Ahora nosotros nos hemos ido fijando ya en el contenido, que tiene adentro ya aprobado el texto que nos lleva a tratar de ver por dónde va la plurinacional. Y en verdad en esta propuesta de constitución queda muy claro. Hay 11 pueblos originarios que tienen sus propias autonomías territoriales o que podrán tener sus propias autonomías territoriales, su propia justicia, trato preferencial en la justicia ordinaria o la justicia nacional, con su propio gobierno, poder de veto para las leyes y políticas públicas que le puedan afectar, cupos reservados en el poder legislativo, ejecutivo, judicial, consejos municipales, además de cargos reservados o cupos en los órganos autónomos y de control, en todos, en la Corte Constitucional, en todos los órganos de control hay algún cupo que se elige desde los pueblos originarios, y lo que es bastante curioso porque cuando uno dice ya, ¿quiénes van a ser nuestros consejeros del Banco Central? Yo diría que ojalá los mejores, los expertos en Chile, no el cupo indígena, el cupo, y cuando nosotros explicábamos decíamos, a ver, uno que si tiene un hijo, acá la mayoría es bien joven, pero ya, tienes un hijo y tiene una enfermedad grave, y te quieres que lo operen. ¿Quién quieres que lo opere? El mejor. Te da lo mismo si es hombre, mujer, si nació en Chile, si nació en otra parte, si es del pueblo originario o no, si es heterosexual, bisexual o lo que quiera, me da lo mismo. Quiero que el mejor cirujano cerebral, no sé, opere a mi hijo. Y si alguien me llega a decir, oye, no, pero es que mira, te toca que sea una mujer,
nacida fuera de Santiago por esto de la territorialidad y además que sea de pueblo originario y que de la diversidad sexual. O sea, los mando a la punta del cerro ya. ¿Por qué los órganos que tienen en manos en el fondo el control del país, el funcionamiento de nuestro país, vamos a tener que elegir a personas de ciertas características identitarias? Y características identitarias. Y esto no es solamente que tiene que ver con los pueblos originarios, tiene que ver con todas las identidades que están aquí. Imagínense para los hombres aquí presente que hay una norma que dice que en no sé cuántos órganos tiene que haber 50% mujeres, pero además se tiene que priorizar a las diversidades sexuales. Pero tiene que haber mínimo 50% mujeres, entonces a las diversidades sexuales se las tiene que priorizar dentro de los hombres. Así que prepárense, porque en verdad los hombres hoy día van a tener mucho menos oportunidades que las mujeres establecido en la Constitución, los hombres tienen menos oportunidades que las mujeres. O sea, la verdad es que es bien dramático. Entonces ya, voy a volver al punto. Lo que está aquí es una cosa que puede llevar a que el mismo conflicto que tenemos en la Araucanía se traslade a todo Chile. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros lo vimos en el Pleno y cuando escuchábamos a los de la zona norte, que se me olvidan los nombres, pero están los Coya, los Licanantay, los Dieguita, no sé qué, todos son dueños, todos según su memoria histórica, son dueños de Calama, obvio. Y ninguno de Hornito, sino que de la otra playa que es donde está el puerto de los Foraven, creo que. O sea, ¿me cachai? Cuando uno le dice, oye, ya, pero Hornito... hay un compañero que tiene una casa en Hornito y decía, oye, no me quitéis mi casa, no sé si a nosotros Hornito no nos importa nada, queremos la parte donde está el puerto, pues obvio, ahí es donde está la plata. O sea, tampoco es que sea una cosa como romántica, ancestral, no, quieren donde está la plata, pues Calama, el puerto, etcétera. Entonces, eso, imagínense el conflicto que se va a producir entre ellos mismos. Además, por ejemplo, que los changos, que estaban extintos también, pero ahora ya no, dicen que ellos, como son un pueblo nómade, también tienen que opinar respecto de lo que pasa en la alta montaña, porque alguna vez estuvieron ahí. Entonces, cuando el proyecto minero está allá, ellos también tienen que opinar. Y cuando está en la costa, también tienen que opinar. Entonces, esto es un problema que las raíces, yo no soy experta en el problema específico en la Araucanía, pero que se va a generar un problema a nivel nacional. Hay un video que varios de ustedes lo tienen que haber visto, que es de Iván Poduje, que hizo el estudio real de qué es lo que significa la restitución de tierras, porque aquí se dice que en el fondo no pueden haber restitución de tierras, es una forma de en el fondo, reparar el daño causado a estos grupos durante todo este tiempo, estos 200 años, por lo tanto se establece como causal ya para la expropiación este daño que se ha producido a estos pueblos, por lo tanto se establece la restitución de tierra y cuáles son esas tierras no sabemos. Nosotros dijimos muchas veces, ya, díganos cuáles son, dónde están. Solamente en títulos de merced, que son lo que genera, aquí Cristiano después nos puede explicar bien, que lo que genera también la solicitud para restitución de tierra en la Araucanía, hay 600.000 hectáreas, que son 10 veces Santiago solamente desde Biobío a Los Lagos. No estamos hablando de todo lo que les conté ahora del norte, ni los Cahuáscar, Selkman, Yagán, etc. Cuando ponen los mapas de esos títulos de merced sobre las ciudades, quedan 425.000 personas afectadas, o sea, casi 500.000 de personas afectadas y más de 173.000 casas que no son la segunda vivienda en Zapallar de un millonario, que es lo que tratan de ridiculizar en forma permanente, o la casa en Ranco del expresidente Piñera, no. Son de ahí hay viviendas sociales, hay barrios completos de viviendas sociales, hay 580 colegios y hay 100.000 metros cuadrados de actividades económicas, o sea, pymes o como hoteles, residencias que viven del turismo. O sea, ese es el desastre que puede generar esto. Además que va a haber una comisión que se va a dedicar a esto, nombrada por el presidente, obviamente, quien más va a hacerlo y que en 2 años tiene que proponer y dar órdenes al Estado de acuerdo a los organismos del Estado para llevar a cabo las medidas para la restitución de tierra.
Por lo tanto, es como una supracomisión nombrada por el presidente, que no, es como un suprapoder, no sé, que va a poder definir esas cosas. Tengo que revisar, sí, para ser clara, esto después las redes sociales son implacables, que lo que se cayó hoy día, las normas transitorias, tengo que ver si quedó o no, porque se cayó un pedazo grande de normas transitorias en la votación final, así que tengo que revisar ese punto de si esta comisión quedó establecida o no, pero bueno, para allá van, o sea, eso es lo que quieren. Quiero decir una cosa más y después vamos a las preguntas porque hay infinito, o sea, cuando hay un estudio de horizontal, 75% de las normas de la Constitución tienen alguna referencia a la plurinacionalidad, entonces cuando dicen, no, si solamente el consentimiento indígena viene para las materias que afectan los derechos de los pueblos originarios, bueno, ya, son el 75%. Pero no solo eso. El 28 de abril, y esto con fecha, la centroizquierda trató de enmendar el error con una indicación que asimilaba el consentimiento indígena a la consulta indígena que establece el convenio 169 de la OIT. ¿Qué significa esto? Una cosa es una consulta y que se les consulte respecto a las materias, que esto se ha hecho en forma exitosa y no tanto. Richard tiene mucha experiencia en esto, después puedo comentar eso también. Esta consulta para poder aprobar una norma que afecta a los pueblos originarios. Ya. Eso es consulta. Consentimiento libre, previo e informado es otra cosa, y eso es lo que establece esta Constitución. Cuando nosotros decimos eso, nos dicen mentiroso. A mí, Marco Barraza me lo ha dicho en televisión una vez, otra vez, Atria también, Ricardo Montero, a todos los que hemos ido nos dicen que mentimos, que no es así, que no va. Bueno, nosotros presentamos, o sea, la centroizquierda, de hecho, no nosotros, la centroizquierda presentó una indicación que asimilaba el consentimiento a la consulta y fue rechazada. O sea, que no nos digan que trataron de hacerlo. Ahora se dieron cuenta que a la ciudadanía no le gusta, por eso están tratando de maquillarlo. Pero es así, es así. Y la norma que pretendía, en la cual se excusan, que pretendía ponerlo bajo una redacción solamente que quedaba como más acotado forma de Estado, se cayó hoy día. Por lo tanto, el consentimiento o el candado para la convención está establecido en el borrador. Los pueblos originarios tienen veto en todas las normas que los afecten, que son más del 75% de las normas de la Constitución. Tal cual. Cosas más cortitas, el derecho de propiedad queda bastante limitado para el común de los mortales, y para el común de los mortales de pueblos originarios queda muy fortalecido. En los bienes, esta nueva categoría de bienes que se crea, bienes comunes a la naturaleza, bienes comunes, no sé, no me acuerdo bien cómo se llama, también solamente van a tener derecho de propiedad o van a poder hacer uso de esa y comercio y extracción, etcétera, los pueblos originarios. O sea, la verdad es que aquí hay una complejidad mayor en todas las normas que se presentan. Feliz que veamos más preguntas después, que Richard nos cuente un poco. Yo era parte del Ministerio de Desarrollo Social cuando se hizo la última consulta indígena. Richard era gobernador allá y la verdad es que nosotros vimos, o sea, esto, consulta organizada con todos los parámetros, fue un desastre. Un desastre, ¿por qué? Porque se organizaron a todo Chile para ir a pegarle a la gente que estaba realizando la consulta. Y un grupito de ¿cuánto? ¿20? Menos incluso. Que recorrieron todo Chile, ¿eh? Y como yo era la única mujer, la mayoría no, hay otra mujer también, pero de las subsecretarias de Desarrollo Social yo era mujer, las mujeres Ceremi me llaman a mí para decirme que cuando ya le pegaron a la primera, Ceremi, las otras estaban asustadas. Y eran las mujeres las que se atrevían a llamar porque los hombres también estaban asustados. Muchísimas gracias, Carol. Richard, súper breve. El formato es que cada uno de los ponentes exponga en 7 minutos las ideas centrales y luego dejar un espacio a la conversación para después terminar con las preguntas del público. Así que bienvenido, Richard. Bueno, muy buenas tardes. Mari, Compuche, decimos nosotros. Gracias por la invitación. Disculpen también el retraso. Así que hay un problema. Ahí está. Bien. Bueno, en 7 minutos cuesta un poco resumir
la lógica nuestra, porque como ustedes podrán ver, yo vengo con el macuno o la manta propia del pueblo mapuche, digamos, y hay hoy día una cierta animadversión contra todo lo que aparezca en este borrador. Pero lo cierto es que más allá de esa animadversión, nosotros también hoy día hemos analizado este borrador, lo hemos leído, lo hemos compartido con otros dirigentes. Hay un problema. Pero nos cuesta, con el dolor de nuestra alma, decir vamos a votar rechazo. Porque aspirábamos a otras instancias, queríamos un sentido de unidad, un sentido país, que nosotros lo hemos graficado en una reflexión que he compartido en otro espacio y también lo quiero compartir con ustedes. Los pueblos indígenas estábamos invisibilizados en las calderas de este gran barco llamado Chile. Y queríamos y aspirábamos a ser visibles, a compartir también nuestros valores, nuestras vivencias, nuestra historia con el resto de la sociedad, que es legítimo, digamos, incluso de disentir de algunas cosas muy legítimo, que es propio de la democracia por lo demás. Pero a partir de este proceso de la Convención Constitucional, un grupo de personas, también mapuches y no mapuches, yo creo que en extremo ideologizados, tomaron el timón de este barco, este gran barco llamado Convención, llamado Chile, y han tomado decisiones que van más allá de lo que incluso se pretendía por parte de la dirigencia, y estamos colisionando, estamos en un escenario de confrontación, de división, y que no cumple con el propósito inicial de unidad del sentido país que nosotros pretendíamos. Y lo he escuchado también de parte del grupo cercano, así como también de dirigentes del norte de nuestro país. Tuvimos la oportunidad de hacer este recorrido por Arica, Iquique, Calama, San Pedro, Antofagasta, Coquimbo, La Serena, Copiapó, y recoger las inquietudes también de los dirigentes Coya, Licanantay, Aymara, y al día de hoy, en las reuniones que hemos tenido, ellos también están por la opción del rechazo, porque entienden de lo que queda en el borrador es complejo para el escenario del país, y nos han dicho, de manera muy sincera, muy honesta también, que sus propios líderes que estaban en la convención se han alejado de sus pretensiones o reivindicaciones y han caído en esta red ideológica, particularmente de un par de dirigentes también mapuche. Entonces, eso nos complejiza el escenario para tener este sentido de unidad, para tener este sentido país, y por lo tanto las decisiones que puedan adoptarse de ahora en adelante efectivamente nos están llevando en un escenario que pone en riesgo la línea de flotación, digamos. Y el sentimiento que uno recoge con el ciudadano común, con el ciudadano a pie, la señora del negocio, es que hay incertidumbre. Hay incertidumbre porque dicen qué irá a pasar. Y cuando a mí me ven de repente, me dicen, ya, usted que sabe más, me dice, mi vecina del campo, ¿qué irá a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con las tomas de predios que tenemos hoy día aquí cercano a nuestras casas? Se está poniendo violento esto. Sí, efectivamente es un escenario muy complejo porque se está alentando. Incluso puede que la norma no lo diga. Hay situaciones en las cuales la norma no lo expresa, pero alienta. Alienta, y ese concepto no es casual, digamos, es un concepto extraído de la Carta de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. En su artículo 46, la Carta dice que nada de lo contenido en esa declaración alienta o autoriza, dice, acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial o la unidad política de los estados soberanos independientes. Es un mandato, una fuente de inspiración que los propios convencionales dijeron que iban a respetar y que iba a ser el sustento de todo el trabajo que ellos iban a realizar, y lo dijeron en el día 1. Cuando uno lee el borrador, algunos dicen, sí, pero se conserva la unidad del Estado. Así, lo complejo no está en la unidad del Estado. Está, por ejemplo, en las definiciones de autonomía, que son definiciones abiertas, libres de ser interpretadas, cuyos contenidos además van a ser establecidos por el legislador, porque las competencias las deberá establecer el legislador o los parlamentarios del día de mañana. Las formas de conformación de esta autonomía tampoco las conocemos. Entonces, son escenarios de mucha incertidumbre para el experto, así como también para el ciudadano a pie, para el que está hoy día mirándonos, qué está haciendo la convención. Es un escenario complejo. Y
Y creo incluso que más allá de la normativa, que a veces se torna un poco difícil para los propios abogados entenderla. Recién conversaba con una persona, me decía, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la educación? Que hay un artículo particular que los pueblos indígenas podrán establecer establecimientos, ¿cierto? ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Son privilegios? ¿No son privilegios? Yo le decía, no, mira, puede que esa norma sea excepcional, pero lo lamentable de todo esto, y aquí quiero tratar de comprender todo lo que está en el borrador. Y creo que es un escenario mucho más complejo de lo indigenista. El escenario de transformación absoluta del Estado como lo conocemos. Absoluta. Nosotros vivimos hasta el día de hoy en un escenario en que yo tengo la libre iniciativa, tengo la propiedad protegida, ¿cierto?, por la norma constitucional, así que también con acciones constitucionales como el recurso de protección. Y esto va a cambiar, porque el Estado se transforma en aquella institución que se va a meter en nuestra casa, se va a meter en nuestra vida, se va a meter en cada una de las decisiones. Porque el Estado, por ejemplo, en lo que dice relación con la economía, regulada en el artículo 19, número 21, que dice que tenemos la libertad, ¿cierto?, el derecho a la libertad de emprender o desarrollar cualquier actividad económica, dice la norma, 19, número 21. ¿Qué dice el borrador? El borrador dice que tenemos la libertad de emprender y desarrollar actividad económica. Sacó la frase cualquier. Entonces ya no podemos desarrollar cualquier actividad económica. Una palabra transformó el escenario de la economía nacional, o la va a transformar de aquí si esto se aprueba. Y por eso estamos por la opción del rechazo. No solamente por la temática indígena, sino porque además transformamos al Estado en un ente que regula, fiscaliza, promueve, participa de la economía y desarrolla actividades empresariales. O sea, ese es el peor de los escenarios. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué es más complejo? ¿Ese escenario o lo indigenista que pudiese eventualmente ser la Constitución? Yo digo que el escenario del estatismo, del excesivo estatismo, es el más complejo de todos. Porque se toma las riendas del país en cada materia que ustedes observen. Derecho de naturaleza, derecho al medio ambiente, sistema político, en la educación, porque es un sistema único nacional de educación, en el sistema de salud. O sea, el Estado se hace omnipresente. Entonces nosotros, como hemos vivido bajo una lógica en que el Estado ha presionado los hombros del desarrollo de los pueblos indígenas, porque en la ley 19.253 nos trata como interdictos, estableciendo limitaciones al derecho de propiedad, por ejemplo. No podemos vender, las propiedades que se adquieren tienen prohibición de venta por 25 años y se nos ve de una lógica comunitarista. Esa es la lógica que impera en la ley 19.253, el comunitarismo. Y la gente de Santiago o el ciudadano común y corriente piensa que nosotros vivimos en comunidades. Primero, el concepto de comunidad no existía anteriormente. Existía el concepto de reserva, la reserva o la reducción indígena, pero el concepto de comunidad se acuña en el año 93. Y el mundo y toda la sociedad cree que nosotros vivimos felices en una comunidad donde somos propietarios en común, ya sea de un predio, de una casa, y eso es totalmente incorrecto. Nosotros vivimos en un predio que tiene un título de propiedad individual. Y por eso no nos gusta una lógica comunitarista. Pero la ley nos trata como de imponer una visión ideológica, que eso es lo complejo. Hay una ideología detrás de esa norma, digamos. Y por eso, tomando la experiencia de las últimas 3 décadas, una lógica estatista, donde realmente nos genera dependencia, nos genera clientelismo político, le decimos al resto de la sociedad, ¿cómo ustedes, al revés ahora, cómo ustedes pueden aceptar que se imponga una lógica de esta envergadura y de esta naturaleza? O sea, me parece absurdo, yo estaría tremendamente preocupado como ciudadano común y corriente, digamos, de aceptar una lógica en extremo estatista, incluso más allá de lo indigenista. ¿Por qué? Porque nuestras aspiraciones, nuestras pretensiones como indígenas estaban en el reconocimiento y lo siguen estando, por lo demás, no hemos renunciado a esos derechos. Porque también tenemos muchos valores que compartir con el resto de la sociedad, digamos. Y valores que lo hemos conversado con obispos de la región, que incluso cuando llegaron allá se sentían también muy ajenos a esa realidad.
Y conversamos con uno de los obispos, le dijimos, obispo, mire, nosotros tenemos una visión de mundo que podemos complementarnos. ¿Y por qué nos dice el obispo? Bueno, porque nosotros tenemos a lo menos 4 valores cardinales que debieran regir los destinos del hombre común y de la sociedad en general. La rectitud, por ejemplo, digo yo. Nosotros le denominamos norche, así se denomina, rectitud. Bondad, obispo, ser una persona cumeche. La sabiduría, obispo, ¿cierto? Ser un quinche, un sabio, pero no solamente la sabiduría en términos de acumular conocimiento, sino que en acumular también criterio, que es muy importante si lo establecemos desde la lógica del pluralismo jurídico, que es otro temón, digamos, otro temazo ahí. Tenemos entonces la rectitud, la bondad, la sabiduría y ser buena persona. Pues. La bondad, rectitud, nehuenche, cumeche, quinche, norche. 4 valores cardinales. Claro, es como muy similar a la lógica de los valores de la cultura griega, digamos. Y esos valores no son incompatibles con el resto de la sociedad. Los podemos incluir en una malla curricular perfectamente. Y lo hemos dicho también en varias ocasiones y en varios escenarios, digamos. Nosotros no queremos integrarnos al resto de la sociedad. Nosotros queremos complementar el trabajo del resto de la sociedad. Por una razón muy simple. Cuando el hombre con la mujer se casan, no se integran, se complementan en sus diferencias. Una cosa también de muy sentido común, digamos. Colocar los 2 bueyes delante de la carreta, no uno atrás y otro adelante, para tirar este país adelante. Tenemos tremendas potencialidades en la región. Tenemos una zona turística espectacular. Podemos desarrollar un turismo a otro nivel. Experiencia la tenemos en nuestro país vecino, que desarrolló una marca, que desarrolló una lógica de industria que no contamina como es el turismo a través de una marca Patagonia. Nosotros también tenemos una marca. También tenemos colores, tenemos sabores, tenemos grecas, tenemos diseños que podemos complementar con el resto de la sociedad. Todos vendemos manzanas, pero no es lo mismo en un mercado global llegar con una manzana que diga esta manzana es mapuche. Ganamos todos. Entonces eso era el espíritu que impregnaba el deseo de muchos dirigentes de reconocer no solamente para decir hoy vamos a reivindicar tierras, porque la realidad también desmiente ciertas lógicas. Yo creo que el doble de la población mapuche se encuentra en la región metropolitana. O sea, 614.000 indígenas mapuches están acá y solamente 314.000 están en la región de la Araucanía. Por lo tanto, el tema tierra no es la única alternativa que podemos ir trabajando. Pero si hoy día tú estableces en el borrador un mecanismo en este caso, de expropiación por causa de utilidad pública, de interés general, como lo requiere cualquier dirigente, digamos, yo le pongo 2 opciones al dirigente. ¿Usted va a la CONADI a reclamar o utiliza el mecanismo de expropiación? O sea, no tengo que ser un magíster para saber qué voy a hacer el mecanismo de expropiación. O sea, como se dice, me la están dando. Así de sencillo, digamos. Y no sé si estoy en el tiempo. Ya. Respecto de lo que tú planteaste también de lo que dice Iván Poduje. No sé cómo decirlo para no caer en una especie como de, no sé, de desautorización de su postulado, digamos. Porque en el fondo lo que él plantea, Iván Poduje, es que la reivindicación mapuche es a partir de los títulos de merced. Y se plantea un escenario bastante complejo. Yo les traigo malas noticias. Sí. La reivindicación mapuche, para que todos lo entiendan, digamos, no es a partir de los títulos de merced. No tengo que hacer catastros. ¿A qué fuente yo recurro para establecer cuál es la reivindicación? Algo que dijo el presidente Boric en su discurso del 1 de junio, el Tratado de Tapigüe. No necesito catastros. No los requiero. Entonces, ¿y por qué es importante lo que él plantea? O pudo haber hecho una mera alusión. Es lo que hace, es una confirmación política. Reafirma un discurso político o establece el norte para seguir en este proceso de reivindicación. Por lo tanto, Poduje se queda bastante corto en lo que él está planteando, porque la reivindicación es territorial, como lo dijo la machi Francisca Linconao, y puede que a lo mejor a veces uno dice, esta señora dice cosas un tanto desequilibradas. No. Lo que ella está planteando lo dice porque conoce ese antecedente.
Entonces, el escenario es mucho más complejo si a mí además me están otorgando el mecanismo de la expropiación como un mecanismo preferente de restitución o reparación. Entonces, se complejiza el escenario y vuelvo al principio, que este borrador no nos da el sentido de unidad, no convoca un sentido país, no es concordante con lo que se planteó en el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, que era precisamente la justicia y la paz, la justicia social y la paz. Por lo tanto, yo siendo mapuche, teniendo todo el corazoncito puesto en esta reivindicación por reconocimiento que además ha dilatado en el tiempo, que nunca ocurrió, digamos, con ese dolor decimos no podemos aprobarlo porque realmente este barco lo podemos hundir con esas normas que tenemos aprobadas. Gracias. Carol, ¿tú ibas a decir algo? No, muy diferente la presentación de Richard. Y tiene toda la razón. Por ejemplo, en el tema, el problema más grande que tiene que ver con la restitución de tierra es lo que tú decías, ¿cierto? Esta ley que les entrega, que no lo deja vender, que le entrega en forma comunitaria la propiedad, etc. En la convención pasó eso en todos los temas. En vez de solucionar el problema que se pudo haber solucionado en el proceso constituyente, se agudiza porque se pone enfrente la ideología y se resuelve de una manera que puede resultar mucho peor. Y eso no es solamente en el fondo en este tema, sino que en todos los temas, y así vemos cómo, por ejemplo, en materia de salud, en vez de terminar con la lista de espera se van a aumentar, y así, ¿cierto? Entonces, es muy claro que aquí la convención se equivocó porque frente a todas las cosas, tal como decía Richard, en vez de solucionar el problema que tenían las personas, pone Estado más Estado más Estado. Y eso está y es evidente desde el artículo número 1. O sea, nuestro artículo número 1 actual habla de las personas, nace libre, igual en dignidad de derecho, artículo habla de inciso 2 de la familia, después de los cuerpos intermedios y finalmente el Estado como al servicio de todo lo anterior, ¿cierto? Ahora partimos como Chile es un Estado social, demócrata de derecho, plurinacional, ecológico, y con estos conceptos medio pasivos, pero que se han ido rellenando en el tiempo, etc. Entonces, la verdad es que, y eso es la lógica completa en todo el texto, Estado más Estado, y tiene toda la razón Richard cuando dice que lo más relevante es esta lógica estatista, es que el Estado toma todas las decisiones, es el derecho de propiedad mal establecido, en que el Estado está en la economía, o sea, yo estoy de acuerdo que si tú me dijeras como una de las cosas más graves o quizás la más grave en términos generales el estatismo y en términos particulares todas las consecuencias que genera el derecho de propiedad mal establecido en la Constitución. Y por otra parte, lo que tú decías, bueno, que claramente este texto nos divide. Yo no sé si alguno de ustedes había preguntado antes si tenía o no ancestros mapuche o licanantay o aymarán. Y la verdad es que hoy día todo el mundo se pregunta, porque en Chile es un país de mestizos, entonces a mí me dio risa porque yo nunca me lo había preguntado, pero tengo una tía que vive en Estados Unidos que no habla ni español y que se había hecho el examen y me dice, hoy tenemos 20% de sangre mapuche. Y yo, mira, yo voy a tener más, porque ese era por mi papá, por mi mamá tengo que tener más. Entonces, ¿cómo hoy día nos vamos a estar preguntando, cuánto tendré y accederé, podré acceder y tendré un poquito de colla quizás, porque un tío que se fue al norte? O sea, ya es como, ¿cierto? Entonces, en vez de no es solamente la gente que vive la cultura y que se quiere integrar, sino que hay mucha, o sea, no integrar, complementar, ¿cierto? Se quiere complementar, sino que se empiezan a generar otras complicaciones. Y nosotros tenemos la prueba más grande de que esto fue un tema 100% político y bastante marxista o totalmente marxista, que es cuando presentamos desde la derecha nuestros cupos de personas para que fueran parte del comité de participación indígena, de la consulta y de todo el proceso. Y bueno, excluyeron a todos mapuches o no mapuches que presentó la derecha por ser de derecha. O sea, porque cuando nos dijeron no nos gusta Sebastián Donoso porque, no sé, no es mapuche, que vaya a saber uno si tiene su ancestro o no, pero ya, no es mapuche, no, es verdad que no es parte de la cultura, ¿no? Pero se sabe mucho del tema, ya entendemos. Pero que hayan excluido a gente como Richard porque son de derecha, o se asocian con la derecha, o trabajaron en un gobierno de derecha, o militan en un partido de derecha, la verdad es que eso es evidentemente una señal evidente de que esto no buscaba incluirlos a todos, sino que solamente a los que pensaran como ellos. Y también
la participación indígena en la consulta fue un fracaso. Nosotros dijimos muchas veces que tenía que hacerse a través de diversas plataformas, tecnología, etcétera. Siempre se nos dijo que no, y participó menos del 3% del padrón indígena. Por lo tanto, la verdad es que tampoco podemos decir que hoy día son representativos, o sea, esa consulta representativo de quienes están en el padrón de la CONADI. Y ahí está, a mí me pasa lo mismo que a Richard. Bueno, él tiene mucha más cercanía, obviamente, porque es parte de la comunidad, pero me pasa en todas partes donde va, que siempre que hay una persona que es mapuche o de un pueblo originario, te dice, bueno, yo voté por la Elisa Loncón o por algunos que tuvieron más votos, otros tuvieron muy poquitos votos, pero algunos que tuvieron más votos por lo que significaba, porque creí en este proceso, porque creí que podíamos conversar, que íbamos a definir esta multiculturalidad, etcétera, y hoy día estoy por el rechazo porque esto no me representa. Esto no me representa, me genera incertidumbre, me genera una complicación, genera división entre chilenos, y es un problema que se va a acrecentar, y además no solamente lo vamos a tener en la Araucanía o en el Biobío o la macrozona sur, sino que se va a empezar a generar también en otras partes del país, porque tal como decía Richard, esto alienta a la toma, a buscar privilegio, a tratar de hacerse parte de esta, en el fondo, plurinacionalidad mal entendida, que siempre, nosotros dijimos, siempre vamos a estar por la multiculturalidad, por el reconocimiento de todas las naciones, pero siempre también con la igualdad ante la ley por delante. Mira, yo creo que respecto, por ejemplo, de los escaños reservados, porque de ahí tenemos sentimientos encontrados nosotros, porque abogamos por los escaños, ¿eh? No crean que nosotros... Me pasa con las cuotas de género a mí, así que... Sí, entonces tenemos ahí también nuestro corazón dividido. Parte del equipo de trabajo estuvo hasta altas horas de la madrugada trabajando, tratando de incidir, de aunar criterios para que esto saliera adelante. Porque también había una promesa incumplida, digamos, de décadas de vamos a incluirlo, vamos a reconocerlo, o ahora sí que van a participar, y eso nunca ocurrió. Y los pactos no cumplidos, como dijo el Papa Francisco, son formas de violencia. Y la negación, la indiferencia, el descrédito, la desconfianza generada ya no aguantaba, no se toleraba más. Entonces había que buscar una manera de nivelar la cancha de la participación. No es una cosa que se pueda tomar como un privilegio, digamos, porque incluso también cometimos un error nosotros, porque creíamos de que la participación podía ser baja o que la participación de mujeres podía ser baja. Ocurrió todo lo contrario. Quizá una mala lectura, no sé, pero ocurre todo lo contrario. Incluso una convencional particularmente tuvo que ceder su puesto, en este caso a Alexis Caiguán, ¿cierto? Había salido electa la compañera de su lista, pero por el hecho de que había muchas mujeres, él también, hay una suerte de corrección, digamos, y él queda como el convencional electo. Pero nosotros abogamos por ese principio y ese derecho, porque conocíamos también la experiencia internacional. Pues Nueva Zelanda tiene los escaños reservados, era una experiencia que la habíamos visto como posible, salvo el hecho de que ya se establece por circunscripción, digamos. Es como decir acá, la circunscripción norte o Santiago va a ser para un grupo, nos saltaríamos la sexta, la séptima, la octava y llegaríamos a la novena, digamos, o parte de la octava y otra circunscripción. Allá hay 7 circunscripciones en Nueva Zelanda. Incluso es abierto un padrón que un no indígena también pudiese inscribirse en ese padrón y votar por un indígena. Y ocurrió que en algún momento tampoco se inscribieron por los indígenas, entonces no es una cosa cerrada del todo, digamos. Pero hoy día tenemos no solamente un padrón supranumerario, no sabemos cuánto van a ser, porque dice mínimo 155. No dice 155, un mínimo de 155, y a partir de eso tenemos un padrón adicional o supranumerario que correspondería a los pueblos indígenas en un distrito único nacional, que también es complejo porque desvirtúa un poco el escenario político. De hecho, la Machi Francisca Linconado sacó más votos en Santiago más que en la región, digamos. Claro. Entonces, estamos desvirtuando el escenario, y un padrón que también no lo conocemos del todo, porque somos 1.700.000 mapuches y tenemos un padrón de 1.063.000, digamos. Y de esos votó el 22%. Entonces, todavía falta poder corregir algunos elementos o defectos de ese padrón,
pero lo que nos llama más la atención y lo que debe preocupar, o lo que me imagino que está preocupando al resto de la sociedad, es cuando este borrador consagra el derecho, digamos, de no solamente estar en elecciones, sino que también en la estructura, órganos e instituciones del Estado. Entonces allí, obviamente, se torna como una especie de privilegio establecer un cupo por la sola condición de indígena, y lo que es arbitrario, porque yo conozco a hartos compañeros de universidad que han salido adelante con mucho esfuerzo de su familia, son, no sé, son una bala en el estudio, digamos, y resulta que yo o cualquiera va a llegar allá, oye, no, el puesto es mío porque yo soy indígena. Sí. O sea, si tú me preguntas a mí, oiga, te van a nombrar director de un servicio y yo feliz, pues. Oye, Richard, yo quería hacer como dos aclaraciones en ese punto que tienes toda la razón, que son ejemplos súper claros. Uno tiene que ver con los escaños reservados, porque claramente para el pueblo mapuche, obviamente, que es mayoritario con respecto a los pueblos originarios y que hay un catastro, están... Sí. Pero hay otros como que han ido como resurgiendo y han sido reconocidos, como por ejemplo el caso más explícito para mí, bueno, los Selkman, que como que no existían y ahora existen. 100 familias. El caso de la Yagán es bien increíble porque para esta elección, bueno, había un cupo Yagán, se inscribió una sola persona, por lo tanto no era necesario tener votos para ser electa, y cuando estábamos en la convención se murió la madre de esta persona y tuvimos como un minuto de silencio porque había muerto la última Yagán. Pero la última, o sea, había muerto la última, pero la hija tenía un escaño reservado, entonces como es raro, ¿cierto? ¿No? Y además también va a tener en el próximo Congreso de Diputadas y Diputados. También lo mismo pasa con el pueblo tribal afrodescendiente en Chile, o sea, que la verdad es que no sabíamos que existía, bueno, en el norte dicen que efectivamente existe, pero eso es bien complejo. Y lo otro que decía Richard, el ejemplo más claro, hay un artículo que tiene que ver con la educación superior, que habla de la ingreso, promoción y ingreso, promoción, yo ocupa otra característica más, creo que es como la mantención, no sé, en el ingreso, promoción a la educación superior de los pueblos, de los grupos históricamente excluidos, o sea, tiene que ver con los pueblos originarios, las diversidades sexuales, que en el fondo tienen un beneficio especial en el ingreso y promoción en la educación superior. Por lo tanto, si yo soy, bueno, incluso las mujeres podríamos alegar eso, pero algún integrante del pueblo originario o de la diversidad sexual no puede reprobar un curso. O sea, constitucionalmente, cuando tú dices que tendrán asegurado los pueblos históricamente, o sea, los grupos históricamente excluidos, el ingreso y promoción en la educación superior, o sea, alguien podría decir que no podrían reprobar un curso. O sea, eso sí es un privilegio y es un beneficio y atenta contra la igualdad ante la ley, contra la meritocracia, contra el esfuerzo, contra todo lo que hemos venido, que finalmente democratiza la sociedad. Entonces, es muy grave. Claro, es como si, bueno, tú estudiaste, eres abogada y sabes perfectamente lo que implica estudiar para el examen de grado. Es como si nos dijeran, porque sabes que 12.8% de los que están dando el examen de grado van a aprobar porque son indígenas, digamos. Claro. Mira, el ingreso, permanencia y promoción de quienes estudian en la educación superior se regirá por los principios de equidad e inclusión, con especial atención a los grupos históricamente excluidos, excluyendo cualquier tipo de discriminación arbitraria. ¿Ya? O sea, el ingreso, permanencia y promoción. O sea, ese es el ejemplo más claro y la verdad es que acá hay tanta norma de ese tipo que atenta contra la igualdad ante la ley, etcétera, que a uno se le pasan y ese tipo de norma, por ejemplo, no ha salido mucho, pero nosotros que ya hemos leído varias veces el texto porque es parte de nuestro trabajo, digamos, uno empieza a encontrar esas cosas y dice, oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Bueno, y la inconsistencia del articulado da para también múltiples interpretaciones, porque tú lo puedes interpretar de una manera y yo lo leo y lo interpreto de otra, pero nadie me dice cuál es el sentido, o el alcance o el norte donde tengo que yo establecer mi interpretación, o el trabajo hermenéutico, digamos, hacia dónde tengo que caminar. No lo dice, entonces, y eso es otro ejemplo que también ha generado bastante discusión, el tema del pluralismo jurídico, porque como no hay definiciones, yo puedo interpretar lo que a mí se me ocurre. Entonces uno dice, no, si son 2 sistemas, no, si son 11, ya, pero ¿qué materias van a entrar? No lo sabemos, lo define el legislador.
¿En base a qué lo va a definir el legislador? No, tampoco lo sabemos. ¿Y sabes por qué nosotros, como no sabíamos, nos preocupamos de una cosa bien puntual, que fue definir los límites, ¿cierto? Los límites, entonces, al pluralismo jurídico. Entonces presentamos, yo estaba en la Comisión de Sistemas de Justicia, entonces presentamos indicaciones que establecían esos límites y que decían que, por ejemplo, solo será para materia, o quedarán fuera las materias penales. Se rechazó no una, muchas veces. Después, solo será para asuntos, no sé, civiles, fuera. Esta es uno deberá someterse siempre que ambas partes estén de acuerdo, fuera. Lo único que se quedó, o sea, que mejoró en el fondo la idea original fue que finalmente se puede recurrir a la Corte Suprema, por lo tanto ellos argumentan que eso significa que hay unidad jurisdiccional. Ya sí, está bien, es menos malo que no se pudiera recurrir a la Corte Suprema. Siempre y cuando se recurra. Siempre y cuando se recurra, siempre y cuando no haya un arreglo antes, siempre, o sea, hay demasiadas cosas. Y además lo que decía Richard con respecto a la ley, por ejemplo, en Bolivia, el tema de la plurinacionalidad, etcétera, que como muchas cosas quedaron a la ley, hay leyes que no se han dictado y se han generado menos consecuencias. En Colombia ha sido un desastre el tema del pluralismo jurídico y ha generado consecuencias. En Chile estamos en un muy mal escenario porque si bien algunas materias quedan a la ley, este va a ser un congreso de al menos 155, no sabemos cuántos van a ser los escaños reservados de diputadas y diputados, que además tiene que aprueba sus normas por mayoría simple. Por lo tanto, vamos a tener un congreso muy parecido a la convención, sin contrapeso, sin senado, porque la asamblea regional no va a ver estas materias que son de carácter nacional, la asamblea regional fuera, sin contrapeso, con muchos escaños, no sabemos cuántos, escaños reservados, y que puede aprobar por mayoría simple. Por lo tanto, si hay pocos en la sala y se ponen de acuerdo, por 29 están listos, ¿cierto? O sea, ese es el nivel de precario o de incerteza que genera este nuevo congreso, y eso es para estos asuntos del pluralismo jurídico, pero para todos los asuntos, porque la autonomía del Banco Central se podría terminar si es que con una ley simple, dependiendo de, tenemos que revisar lo que se aprobó hoy día en la mañana con respecto a las normas transitorias, porque algunas normas podían quedar dentro o no de los quórums supramayoritarios, pero podría ser así. Pero está claro que la norma con respecto al pluralismo jurídico podría ser por mayoría simple de un congreso muy parecido a la conformación que tiene actualmente la convención. Señalar también de que el pluralismo jurídico existe, no es que no exista. Se conoce la experiencia en otros países, incluso este copy-paste que hicieron de la Constitución del Ecuador quedó malo porque la Constitución establece que existe el pluralismo jurídico en materias que, obviamente, en que estén involucrados solo los indígenas. Exacto. Y aquí no quedó definido si se comprenden o no se comprenden a los indígenas. También señalar de que existe una ley actualmente, que es la ley 19.253, que para todo lo que diga relación, en este caso con disputas o controversias en materia de tierras por el uso, la propiedad, la tenencia, se discute bajo la lógica de esta normativa. Hay un procedimiento especial indígena, artículo 56 de esa normativa, que establece que cada vez que haya disputa entre indígenas, se resuelve bajo ese procedimiento. Y tiene mucho sentido y mucha lógica, digamos, aplicar criterios. Y aquí es la parte importante, porque no es que uno esté a favor, pero sí hay muchas cuestiones que se deben resolver con una visión distinta a la que nosotros conocemos, ¿no? Yo en un alegato que hice en un juzgado de familia, se demandaba compensación económica y nosotros alegamos de que no procedía porque en este caso, cuando era novio, la persona raptó a la mujer, fue a su casa, una tradición, digamos, que se mantiene hasta el día de hoy. La fue a buscar a su casa, la raptó, pero él pagó una cierta cantidad de bienes por esa mujer. Y lo que nosotros alegamos era de que él ya había pagado. Y lo que después hizo este mapuche fue ir a devolver la mujer y no cobró el animal porque se habían separado. Entonces, claro, ahí uno puede entender a veces que las cosas sí tienen lógica, digamos, desde la perspectiva cultural. Lo mismo ocurre con las inversiones que se hacen en predios o campos o comunidades indígenas, que también un ejemplo que es muy recurrente, que es el hecho de que en los caminos o la carretera a veces parten los cerros, pasan por en medio de los cerros.
porque la biología nos dice que eso es una roca inerte, digamos, no tiene vida. Pero para el mundo indígena hay determinados espacios que son sagrados y que desde esa lógica tiene sentido que en vez de pasar por el medio del cerro nos desviemos y pasemos la carretera por el lado. Lo mismo ha ocurrido en Lonquimay, donde el camino se abre precisamente para respetar la araucaria. O sea, hay cosas que sí requieren cierto grado de pertinencia y entender la lógica del otro. Entonces, esto también lo encontramos ejemplos en materia penal en el norte, hay unos ejemplos que son como de laboratorio, el porte ilegal de la hoja de coca, digamos, porque hay un elemento de eximente de responsabilidad. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura. Entonces, sí, a veces sí requiere resolver con pertinencia, sí se requiere una mirada distinta, pero cuando tú estableces una norma que es abierta, como el que quedó en este borrador, obviamente no lo podemos aprobar porque nos está llevando múltiples interpretaciones, genera un vacío importante desde el punto de vista legal, vulneramos un principio que es clave, crucial, que es el debido proceso, que eso no solamente nuestro, digamos. Entonces, el debido proceso es básicamente quién te va a juzgar, cómo te va a juzgar, cuáles son las etapas, cuáles son los plazos, cuáles son los recursos. Y si bien es cierto, podemos recurrir a la Corte Suprema, pero como todos sabemos, no todas las acciones judiciales nos llegan a la Corte Suprema, porque no apelamos, se les pasó el plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, sí, que cuesta mucho también volver atrás en una norma. Por ejemplo, en el pluralismo jurídico lo más grave fue, o lo más demostrativo de este problema fue el tema de Rapa Nui, que tenían en el fondo eximentes de responsabilidad porque se consideraba que era una cultura violenta y abusadora. O sea, la verdad es que ya tiene que haber un límite. Entonces, un violador Rapa tenía menos pena que, o sea, la verdad es que hay materias en que evidentemente, incluso como tú decías, incluso pueden haber ciertas materias penales en que se considere esto, pero son muy, muy al límite. Nosotros propusimos dejar fuera todas las materias penales. Si es que se considera alguna, se tiene que establecer exactamente cuáles son y por qué razón, etcétera, ¿cierto? Todo el resto de las materias es muy complejo y el límite de los derechos humanos, obviamente, tiene que estar siempre, ¿no? Por mucho que sea parte de la cultura de un pueblo, algo, si es que es violación a los derechos humanos, no puede considerarse, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Dentro del público hay alguna pregunta? ¿Sí? Parece que no está Diego, así que te voy a pasar mi micrófono. Ah, ya, ahí está. Ya. Buenas tardes. Sí, está. Sí. Buenas tardes, don Richard Caifal. Mucho gusto. Soy Julio Flores. Soy licenciado en Ciencias Jurídicas, por lo cual entiendo todo lo que usted ha comentado de la normativa legal. Me gustaría preguntarle y que usted desarrolle un poco más el tema desde su perspectiva ancestral. ¿Qué quiero decir? La siguiente. Tengo ciertos conocimientos de la cultura mapuche, es bien respetable y es muy interesante que usted nos comparta la cosmovisión, porque lamentablemente eso no se ha hablado. No se le ha contado a la gente cuál es la cosmovisión del pueblo mapuche. ¿Qué es lo que es importante para la gente de esta etnia? Porque solamente hemos escuchado historias de terror en donde el mapuche te va a matar y cosas así, cuando la realidad no es esa. Yo he estado en Temuco, he vivido ahí de forma breve y mi experiencia compartiendo con gente de lo que son mapuches ha sido positiva, no una experiencia negativa como nos lo están pintando algunos medios. Y quisiera precisar que nos explicara el concepto que los mapuches, ellos privilegian la libertad y ellos hablan de un aspecto valórico, lo tengo aquí anotado, es el Quiñegún. El concepto de libertad colectiva. Por favor, que nos explique eso. Mira, hablar de la cosmovisión cuesta un poco porque es bastante amplio, como yo te dije a ti, ¿por qué no me hablas de la religión católica, digamos, de sus bases? Así como, ese es el nivel de pregunta que tú me estás haciendo. Pero la cosmovisión implica, primero, una diferencia importante desde la lógica occidental, digamos. Nosotros, de acuerdo a nuestra visión, fuimos dejados, ¿no? Y fuimos dejados para precisamente cuidar
el entorno, la naturaleza. Y la vida, en definitiva, no gira en torno a nosotros, no somos antropocéntricos, digamos, sino que somos parte de esa naturaleza para la cual nosotros fuimos dejados por un Dios. Entonces ya tenemos diferencias sustanciales un poco con la visión occidental, desde la religión. Y los valores son muy similares, tampoco son muy distintos. Se fundamentan estos 4 pilares o estos 4 valores cardinales que implican el deber ser de la sociedad y del hombre. Y ahí uno va después estableciendo otros elementos como el buen vivir. El buen vivir es básicamente un concepto que no solamente es mapuche, tú lo encuentras reflejado en la Constitución del Ecuador, la Constitución de Bolivia, en otras constituciones, pero que habla del equilibrio, digamos, del justo medio, como diría la filosofía occidental. Entonces, cuando nosotros buscamos el buen vivir, esto no atenta precisamente contra ese principio, porque nos está estableciendo un justo medio de la relación entre la sociedad, digamos. También es un principio que nosotros valoramos muchísimo. El Keyugún básicamente es la colaboración, la reciprocidad, el trabajo que tenemos que realizar de manera conjunta, ser solidarios, y quizá ahí apunta un poco más hacia la economía. Y ahí podríamos coincidir con esa norma que habla de un Estado solidario, ¿cierto? Hay cosas que se van repitiendo, nuestra religiosidad, nuestra cultura, nuestra ritualidad también es distinta, y para que se entienda, nuestra ritualidad siempre va a ser de carácter colectivo. Siempre conversamos con otras personas, yo puedo ver a un sacerdote, a un cura, haciendo una misa y orando de manera solitaria, digamos, individual, pero yo no me imagino un guillatún, una ritualidad mapuche, haciéndolo solo en la mache. Es como contrario a nuestra lógica. Tiene que haber una energía colectiva y esa fuerza está dada por las personas que participan, por la ofrenda que se realiza, el agradecimiento que se realiza en este caso a la tierra, que es la dadora de la vida. Entonces ya vamos a establecer algunas diferencias desde el punto de vista desde la cosmovisión, desde cómo nosotros vemos el universo, cómo nos regimos con las energías. Cuán importante para nosotros es establecer cosas muy básicas como cómo tú duermes, hacia dónde estás durmiendo. Por eso las puertas en las casas o en las rucas tenían toda su vista hacia el nacimiento del sol, porque tú cuando lo pones para el oeste o en el ocaso, es como se establecen o se ponen las personas que son fallecidas. Cuando tú vas a un cementerio, salvo los cementerios actuales, todas las tumbas están con los pies hacia el oeste, que es donde están las energías negativas. Lo mismo como tú estableces el orden de tu casa, digamos. Siempre mirando hacia el este, donde nace el sol, porque ya están las energías positivas. Entonces podemos ir hablando mucho de la cosmovisión y cómo eso va cambiando también los criterios y te entrega una visión distinta, porque yo te hablaba de este cerro que para una cosa puede ser una cosa inerte, pero para nosotros sí es vida, digamos, que es un tren, como se denomina en la cultura. Entonces ahí algo te explico respecto de la comisión. ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Era? No, era parte de también la... El Asmonguén, bueno, que tal, sí, el fondo es la vida, lo que sostiene la vida, digamos. Ok, y tenemos la última pregunta. Y yo tengo 2 preguntas, en verdad, Ya. respecto al concepto de plurinacional. Hoy día se puede utilizar usted también, con usted de saliva, tú puedes determinar si tienes sangre mapuche o no tiene. Yo tengo sangre mapuche, y creo que tengo mucho más sangre mapuche de muchos de los convencionales que representan al pueblo mapuche. Mi primera pregunta sería, ¿qué porcentaje en tu ADN debes tener para calificar como pueblo originario? Esa es mi primera pregunta. Porque yo también podría calificar. Y eso lo puedo calificar con un ADN. No porque llamo Castrileo, me llame lo que llame, ¿verdad? Mi segunda pregunta es que yo también soy plurinacional. Yo inmigré a este país. Y yo creo que mucho antes que los mapuches que llegaron cuando el general Roca Argentina los metió a Chile. Mucho antes. Por lo tanto, yo llevo desde el tiempo de mi sangre. Entonces digo, ¿por qué hay esta gente que se arroga el derecho, ¿verdad?, de ser dueños de este país? De ser dueños. Cuando nosotros, escoceses, ingleses, italianos, españoles, quizás llegamos mucho antes que ellos, ¿verdad? Aquí hay un problema serio. Primer problema del ADN, porque yo veo a las señoras, no sé, a estas personas todas pintarrajeadas, que no le veo ningún rasgo mapuche, ninguno. Entonces me gustaría hacer, primera pregunta, ¿qué porcentaje del ADN se requiere de sangre mapuche? Y segundo, ¿por qué yo como escocés no estoy considerado entre un plurinacional?
buenas las preguntas, porque claro, estamos apuntando a un elemento racial cuya discusión la humanidad ya había cerrado, entiendo yo, digamos. Ahora, la legislación, más allá del tema racial, habla de la autoidentificación, que además se tiene que establecer ciertos criterios para esa autoidentificación, ya sea el provenir de un tronco familiar antiguo, lo dice la ley, digamos, de un poblado antiguo, tiene varios requisitos, pero lo esencial es la autoidentificación, cómo yo me percibo, ¿ya? Entonces puede haber personas que no siendo, no sé cómo decirlo ahora, pero no teniendo un apellido, digamos, indígena, viven bajo la lógica de una comunidad o se casan con un indígena, se perciben como tales y son considerados legalmente como indígenas, digamos. Y eso, de ejemplo, está plagado, digamos, entre nosotros mismos, porque ocurre también de que durante el periodo de establecimiento del Estado, muchas personas se cambiaron de apellido. Entonces hay una comunidad que tú conoces, la comunidad España, la comunidad inglés, Estefanía. Entonces, quizás al ojo del ciudadano común, oiga, ¿tú por qué llevas a tu apellido Sandoval, Morales, España, Sargento? O sea, comunidad Sargento, no. Nadie podría identificar la diferencia, pero para la gente que está allá sí sabemos, o los romeros, que son muy conocidos también, sabemos que eso proviene de un poblado antiguo, pero lo que se establece legalmente es la autoidentificación. Respecto de la plurinacionalidad, claro, la alegación también es bastante ya de larga data. España o muchos otros países son plurinacionales, digamos, y se conforman a partir de esa lógica de grupo de naciones y que llegan finalmente a un Estado. En Chile ocurrió al revés. No, ojo, que eso no es cierto en el caso de España, porque España dice que es una nación que tiene nacionalidades. Eso dice pero en ningún caso dice que es plurinacional. No, yo no he dicho que sean plurinacionales. Estoy diciendo de que su nacimiento obedece a múltiples naciones que existían en el territorio. Les he dicho, la Constitución se fundamenta en la unidad indisoluble de la nación española, así dice el artículo 2, digamos, y reconoce y garantiza el derecho de las autonomías de las nacionalidades y las regiones que la habitan. Así está redactada la Constitución. Pero la pregunta yo creo que de Peter es bien clara en una cosa. No podemos, y tú lo dijiste al comenzar la respuesta, este problema racial ya estaba resuelto. Se supone que habíamos definido que era como de consenso internacional, que éramos todos iguales. Para los cristianos somos todos hijos de Dios, para las distintas creencias hay una razón de esto, ¿cierto? Que somos todos iguales y que no se pueden hacer diferencias raciales. Y cualquier diferencia racial que tenga que ver con porcentajes de sangre tiene que... cae en lo que fue el nazismo, digamos, o sea, así, tal cual nomás, ¿cierto? Entonces, por eso también está bien lo que tú dices, hay un tema de una autopercepción y también tiene la complejidad de que la comunidad te tiene que aceptar, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, si yo tengo 80% de sangre mapuche porque me hice el test y me salió no sé cuánto, pero la comunidad dice que no, porque yo no vivo bajo su cosmovisión o su cultura, también me pueden rechazar. Por lo tanto, se genera una y otra vez un problema en esto. O sea, hay puros problemas relacionados con hacer divisiones raciales, que es muy distinto a acoger, a complementarnos, a convivir en distintas culturas, que es finalmente la aspiración de la mayoría de los integrantes del pueblo mapuche, porque es mucho más de sentido común que todo lo que se está estableciendo acá. Pero no hay que, dejar de lado la profunda importancia que tiene la identidad. Porque si este problema lo tenemos, digamos, porque no hemos prestado atención a eso, más allá del elemento o connotación racial, más allá de si son o no plurinacionales, la gente se autopercibe y se autoidentifica como perteneciente a un colectivo indígena. Y eso, si no lo tomamos en consideración, si no lo tomamos en cuenta, no lo vamos a poder resolver. Hay que resolverlo, hay que encauzarlo, digamos, institucionalmente, porque hay otros que ya no están por la vía institucional, simplemente tomaron las armas y tenemos el desastre que tenemos en la región. Entonces, puede que a lo mejor la norma legal no sea lo suficiente, pero de que es un tema que está para quedarse, porque además no es un tema nacional, es un tema que se discute a nivel global. Por algo Naciones Unidas saca un documento
precisamente para abordar las temáticas indígenas. Los estados americanos sacaron otro documento el año 2016 y el propio convenio del año 89 tiene su antecedente en otro convenio que es el 107, que es del año 57. ¿Cuántos años llevamos discutiendo la temática? A lo menos de manera contemporánea, ya muchos. Por lo tanto, no es aconsejable, digamos, hacerle el quite a esta discusión. Y por eso hemos dicho también de que si se aprueba o se rechaza, o si se rechaza derechamente este borrador, el tema que llegó para quedarse, y hay que abordarlo, hay que estudiarlo, hay que analizarlo, porque no es un copy-paste de la Constitución ecuatoriana o colombiana o boliviana lo que tenemos que hacer. Y con decisión, ¿cierto? Que nosotros podemos hacer una crítica, habiendo sido parte del gobierno anterior, de que se tomó la decisión por el exministro Alfredo Moreno de enfrentar el tema, se preparó, pero iba bien encaminado en lo que se había avanzado, pero faltaba una decisión política a nivel nacional. Ahora, y eso, lo que hizo Alfredo Moreno hasta el día de hoy se recuerda, se valora muchísimo, porque también han sido pocos los que han tenido la valentía de enfrentarlo. Puede que a lo mejor no haya terminado el proceso, pero él ya abrió una llave importante para poder abordar esta temática que llegó para quedarse. Así es. Ha llegado para quedarse esta discusión. Muchísimas gracias, Richard, muchísimas gracias, Carol, muchísimas gracias también a nuestro público y también a quienes nos acompañan desde las redes sociales. Esto ha sido esta última reunión de la Fundación para el Progreso. Lo dejamos muy invitado y que sigan nuestras redes sociales para próximos eventos y muchísimas gracias nuevamente. Bueno, gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias.